Hoy te llevaré a un recorrido único por la historia completa de la Biblia como nunca la has visto. No se trata solo de historias aisladas, sino de un relato épico que conecta a Dios con la humanidad desde la creación hasta la eternidad. Descubriremos juntos secretos, momentos clave y un mensaje de esperanza que trasciende el tiempo. ¿Estás listo para ver la Biblia como nunca antes? Comencemos. La Biblia es mucho más que un simple libro, es un viaje épico a través del tiempo, un relato completo que conecta a Dios con la humanidad de una manera que nunca hemos logrado entender por completo. Desde su primer verso hasta su última página, nos ofrece una narrativa llena de drama, emoción, tragedia y esperanza, entrelazada con lecciones atemporales que siguen resonando en nuestra vida diaria. Si bien puede parecer un conjunto de historias separadas, lo cierto es que todas ellas se unen para contar una sola historia. La de un creador que ama profundamente a su creación y que ha dispuesto un camino de redención a lo largo de los siglos. Este relato comienza en un tiempo lejano, en el que el mundo era un lugar sin forma, vacío y sumido en la oscuridad, y donde Dios, con su sabiduría infinita, decide darle forma. No es solo una historia sobre personas, eventos o naciones, es una historia sobre un Dios que no se limita a ser una figura distante en el cielo, sino que busca acercarse a los seres humanos. Participar de sus vidas y guiarlos hacia un futuro lleno de propósito. A través de Abraham, Moisés, los profetas y finalmente Jesús, Dios nos muestra cómo su amor se derrama hacia todos, independientemente de su condición, su tiempo o su cultura. Cada capítulo de la Biblia tiene un propósito, y cada historia, desde la creación del mundo hasta el Apocalipsis, tiene una conexión profunda con nosotros. Cuando miramos la historia de Adán y Eva, no solo vemos la caída del hombre, vemos nuestra propia tendencia a desobedecer. Cuando leemos sobre Noé y el diluvio, entendemos la importancia de la fe y la obediencia, aun cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar perdido. La vida de David nos enseña sobre el valor de arrepentirse y buscar el perdón, mientras que la vida de Jesús nos revela el sacrificio de amor más grande que jamás haya existido. La Biblia no es solo un libro de antiguas narrativas religiosas, es el relato de la humanidad misma, nuestra lucha, nuestro propósito, nuestra caída y, sobre todo, nuestra esperanza. Nos invita a ver más allá de las historias aisladas y reconocer el hilo rojo que conecta todo, un Dios que, desde el principio hasta el fin, nos llama a regresar a Él. A lo largo de la historia bíblica, podemos ver el diseño divino de un plan perfecto que aún sigue desarrollándose en nuestras vidas hoy. ¿Estás listo para descubrir cómo toda esta historia se despliega ante ti? Esta es la historia de Dios con la humanidad, de ti y de mí. La creación, el inicio de todo. Imaginen por un momento un vasto vacío, un lugar donde no existía ni el tiempo, ni la materia, ni siquiera la luz. Solo estaba Dios, eterno y omnipotente, con el poder de hablar y dar vida a todo lo que conocemos. Es aquí donde comienza nuestra historia, con las palabras más icónicas jamás pronunciadas, sea la luz. Y con ese simple mandato, la oscuridad fue vencida y la luz inundó el universo, marcando el inicio de todo lo que hoy podemos ver y tocar. Dios no solo creó el universo, lo diseñó con una precisión perfecta. Separó las aguas de los cielos, hizo emerger la tierra seca y la llenó con montañas, valles y océanos que aún nos dejan maravillados. Pobló el cielo con estrellas y el sol, el día, y la luna para iluminar la noche. Cada detalle fue planeado con propósito, desde las profundidades del mar hasta la cima de las montañas. Y entonces, como un pintor que da los últimos toques a su obra maestra, Dios llenó este mundo con vida, las aves que surcan los cielos, los peces que nadan en los mares y las bestias que recorren la tierra. Pero, aunque toda esta creación era magnífica, no estaba completa. Había algo más, alguien más. Y así, Dios creó al ser humano. Con sus propias manos formó al hombre del polvo de la tierra y le dio vida al soplar su aliento en él. Adán, el primer hombre, fue puesto en un jardín perfecto llamado Edén, un lugar lleno de árboles frutales, ríos cristalinos y paz absoluta. Pero Dios sabía que el hombre no debía estar solo, y de su costado formó a la mujer, Eva, para ser su compañera. Adán y Eva no eran simplemente otra parte de la creación, eran únicos, creados a imagen y semejanza de Dios.
Él les confió el cuidado de la tierra, les dio autoridad sobre los animales y les ofreció una relación especial con Él. Vivían en armonía, sin pecado ni dolor, disfrutando de la plenitud de su creación. Este no era solo un inicio, era el reflejo del deseo de Dios de tener una relación cercana y profunda con su creación. En el Edén, vemos cómo todo comenzó de una manera perfecta, con un Dios amoroso que lo preparó todo para que la humanidad prosperara. Pero esta perfección estaba destinada a ser puesta a prueba, y lo que ocurriría después cambiaría la historia para siempre. ¿Qué pasó en ese jardín que alteró el curso del mundo? Continuemos para descubrirlo. La caída, la entrada del pecado. El Edén era un paraíso, un lugar donde la humanidad vivía en perfecta armonía con Dios, con la naturaleza y entre sí. Todo lo que Adán y Eva necesitaban estaba allí. Dios les había dado libertad para disfrutar de cada árbol y fruto del jardín, excepto uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él les advirtió que, si comían de ese árbol, morirían. Esta no era solo una prohibición, sino una oportunidad para que eligieran obedecerle en amor y confianza. Sin embargo, un día, la paz del Edén fue perturbada. Una serpiente, astuta y llena de engaño, se acercó a Eva. Pero no era una serpiente común, detrás de ella estaba el enemigo de Dios, Satanás, quien buscaba arruinar la relación entre el Creador y su creación. Con palabras llenas de seducción y duda, cuestionó el mandato de Dios. ¿De veras les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? Eva, desconcertada, explicó la instrucción de Dios, pero la serpiente insistió, no morirán. Dios sabe que, si comen de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa promesa despertó algo en Eva. Miró el fruto prohibido, y parecía tan deseable, tan perfecto. Era hermoso a la vista, y la idea de adquirir sabiduría como la de Dios fue irresistible. Finalmente, tomó el fruto, lo comió y, luego, se lo dio a Adán, quien también lo comió. En ese instante, algo cambió. Sus ojos se abrieron, pero no para volverse como Dios, sino para darse cuenta de su desnudez y vulnerabilidad. Por primera vez, sintieron vergüenza y miedo. Cuando Dios los llamó al jardín, en lugar de correr hacia él como lo hacían antes, se escondieron. La confianza y la cercanía que compartían con su Creador habían sido reemplazadas por culpa y separación. Dios les preguntó, ¿has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente, pero la verdad era clara, habían desobedecido. Las consecuencias fueron devastadoras. Dios maldijo a la serpiente, declarando que habría una enemistad eterna entre ella y la descendencia de la mujer. A Eva, le dijo que sufriría dolor al dar a luz y que habría tensiones en su relación con Adán. A Adán, le explicó que la tierra se volvería difícil de trabajar, y que solo con esfuerzo y sudor podría obtener su sustento. Finalmente, ambos fueron expulsados del Edén, separados del árbol de la vida y de la presencia directa de Dios. Este acto de desobediencia no solo afectó a Adán y Eva, marcó a toda la humanidad. El pecado había entrado en el mundo, trayendo consigo el dolor, la muerte y la separación de Dios. Pero incluso en este momento de juicio, Dios ofreció una esperanza, prometió que un día, la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Este fue el primer indicio de un plan de redención, un plan que se desplegaría a lo largo de toda la Biblia. El Edén quedó atrás, pero la historia de Dios y su creación estaba lejos de terminar. La humanidad había caído, pero Dios no había renunciado a su obra maestra. ¿Qué sucederá ahora? Sigamos adelante para descubrirlo. Y la salvación, Noé y el diluvio. El mundo continuó después de la expulsión de Adán y Eva del Edén, pero con cada generación, la maldad parecía multiplicarse. La violencia, la corrupción y la rebelión contra Dios se extendieron por toda la tierra, al punto de que cada pensamiento y acción de los hombres era continuamente malo. Era un mundo oscuro, donde el pecado había dejado una huella profunda. Dios, viendo esta devastación, sintió tristeza en su corazón por cómo la humanidad había pervertido su creación. Fue entonces cuando decidió que la única solución era un nuevo comienzo, un acto de purificación mediante un gran diluvio. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, había un hombre diferente, Noé.
La Biblia lo describe como un hombre justo e íntegro, alguien que caminaba con Dios. Mientras el resto del mundo se alejaba, Noé permanecía fiel, y fue por eso que Dios lo eligió para llevar a cabo su plan de salvación. Dios habló a Noé y le reveló sus planes. Le explicó que enviaría un diluvio para destruir toda la maldad sobre la tierra, pero que, como muestra de gracia, salvaría a Noé, a su familia y a una pareja de cada especie animal. Para ello, le dio una instrucción extraordinaria: construir un arca, una embarcación gigantesca que resistiría las aguas del diluvio. Las instrucciones eran precisas: el arca debía tener 3 niveles y ser cubierta con brea por dentro y por fuera. Sería lo suficientemente grande para albergar a su familia y a los animales. Este trabajo no era solo una tarea física monumental, sino también una prueba de fe. Día tras día, Noé y sus hijos cortaron madera, clavaron tablas y trabajaron incansablemente en la construcción. Mientras tanto, la gente de su tiempo no tardó en burlarse de él. ¿Un barco en tierra firme? ¿Un diluvio? Sonaba absurdo. Sin embargo, Noé permaneció firme, obedeciendo a Dios a pesar de las críticas y las risas. Finalmente, llegó el día señalado. Los animales comenzaron a llegar al arca, en parejas, guiados por la mano de Dios. Noé y su familia entraron, y entonces Dios mismo cerró la puerta del arca. Las primeras gotas de lluvia cayeron, y pronto se convirtieron en torrentes. Las fuentes del abismo se rompieron, y el agua cubrió la tierra, destruyendo todo a su paso. Pero el arca flotaba sobre las aguas, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. Después de 40 días y 40 noches, la lluvia cesó, pero el agua tardó meses en retroceder. Finalmente, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, y Noé envió una paloma para buscar señales de tierra seca. Cuando la paloma regresó con una rama de olivo, supo que la vida comenzaba a resurgir. Al salir del arca, Noé ofreció un sacrificio a Dios, agradecido por su gracia y salvación. Dios hizo un pacto con Noé y toda la humanidad, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de esta promesa, colocó un arco iris en el cielo, un recordatorio eterno de su misericordia y fidelidad. La historia de Noé no es solo una narrativa de juicio, es también una historia de esperanza. A pesar de la maldad del mundo, Dios ofreció salvación, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, su amor y su gracia siempre están presentes. Pero esta no sería la última vez que la humanidad enfrentaría desafíos, ni la última vez que Dios intervendría en la historia. La redención del mundo apenas comenzaba. El pacto con Abraham, una promesa eterna. En medio de un mundo lleno de incertidumbre y caos, Dios buscó a un hombre a través del cual iniciaría un plan redentor para toda la humanidad. Ese hombre fue Abraham. En ese tiempo, conocido como Abram, vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera pero impregnada de idolatría. Era un lugar donde los dioses falsos dominaban las vidas de las personas, pero Abram fue elegido para algo mucho más grande, algo que cambiaría el curso de la historia. Un día, Dios se manifestó a Abram con una llamada extraordinaria: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Fue una invitación a lo desconocido, un desafío a dejar atrás todo lo familiar por una promesa que parecía imposible. Abram y su esposa, Sarai, no tenían hijos, y eran ya mayores. Sin embargo, Abram creyó en la palabra de Dios y, con fe, obedeció. El viaje de Abram fue largo y lleno de desafíos. Cruzó tierras desconocidas, enfrentó peligros y, a menudo, tuvo que confiar plenamente en la guía divina. En cada paso del camino, Dios reafirmaba su promesa: haría de él una gran nación, le daría una tierra, y a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta promesa no era solo para Abram, sino para toda su descendencia. Un momento crucial ocurrió cuando Dios estableció un pacto formal con Abram. En una visión profunda y solemne, Dios le prometió la tierra de Canaán para él y sus descendientes. Cambió su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, y el de su esposa a Sara, señalando su propósito divino.
Como señal de este pacto, Dios instituyó la circuncisión como un recordatorio físico y eterno de su promesa. La fe de Abraham fue puesta a prueba de maneras inimaginables. La más significativa ocurrió cuando Dios, después de cumplir la promesa de darles un hijo, Isaac, le pidió que lo sacrificara. Fue una instrucción dolorosa y desconcertante, pero Abraham obedeció sin titubear. En el último momento, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, un ángel de Dios lo detuvo. Fue una prueba de fe que mostró la confianza absoluta de Abraham en el plan de Dios. Dios proveyó un carnero para el sacrificio y reafirmó su promesa: por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Este pacto no solo garantizaba bendiciones terrenales, sino que apuntaba a un futuro más grande, la venida de un descendiente que traería la salvación al mundo entero. El pacto con Abraham marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Fue el inicio del plan de Dios para redimir al mundo, una promesa eterna que se cumpliría plenamente miles de años después en Cristo. Pero antes de llegar a ese momento, habría muchas más pruebas, triunfos y desafíos en la historia del pueblo que descendió de Abraham. La historia continuaba, y el plan de Dios seguía desplegándose. La formación del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel comienza a tomar forma con los descendientes de Abraham, un linaje elegido para cumplir el pacto eterno con Dios. A través de generaciones, la promesa se mantuvo viva, incluso en medio de circunstancias desafiantes. Todo tomó un giro significativo con Jacob, el nieto de Abraham, también conocido como Israel, quien tuvo 12 hijos que se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Entre ellos, José ocupó un lugar especial. Aunque era el favorito de su padre, sus hermanos lo envidiaban profundamente. Esta envidia los llevó a venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas, quienes lo llevaron a Egipto. Allí, José pasó de ser esclavo a prisionero, y finalmente, gracias a su capacidad para interpretar sueños y su sabiduría, ascendió al cargo de segundo al mando de Egipto, justo bajo el faraón. Durante una gran hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. En un giro de redención y perdón, José se reveló a ellos, los acogió, y la familia se reunió. José invitó a toda su familia a establecerse en Egipto, donde prosperaron bajo su protección. Sin embargo, los años pasaron, y con el tiempo, un nuevo faraón, que no conocía a José ni su historia, esclavizó al pueblo de Israel. Los israelitas vivieron bajo opresión durante siglos, clamando a Dios por liberación. Fue entonces cuando Dios eligió a Moisés, un hombre hebreo criado en la corte del faraón, para liberar a su pueblo. Después de un dramático encuentro con Dios en una zarza ardiente, Moisés regresó a Egipto con un mensaje claro: deja ir a mi pueblo. El faraón se negó, endureciendo su corazón, y así comenzaron las plagas de Egipto, cada una demostrando el poder de Dios sobre los dioses egipcios. Finalmente, después de la 10ª plaga, en la que murieron los primogénitos egipcios, el faraón cedió. Los israelitas salieron de Egipto en lo que conocemos como el Éxodo, un evento crucial que marcó el nacimiento de Israel como una nación libre. Dios guió a su pueblo a través del desierto, mostrando su presencia en una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. En el monte Sinaí, les entregó su ley, estableciendo un pacto que definía su identidad como el pueblo elegido. Esta ley no era solo un conjunto de reglas, sino una guía para vivir en comunión con Dios y ser un reflejo de su santidad en el mundo. El viaje de los israelitas a la tierra prometida fue largo y lleno de pruebas. Aunque enfrentaron dudas, rebeliones y desafíos, Dios permaneció fiel, guiándolos paso a paso. El Éxodo no solo fue un acto de liberación física, sino también espiritual, preparando a Israel para ser una luz entre las naciones. La formación del pueblo de Israel fue una etapa fundamental en la historia bíblica, un recordatorio del poder de la promesa de Dios y de su fidelidad inquebrantable. Este capítulo preparó el escenario para los acontecimientos que definirían el destino de esta nación y su papel en el plan redentor de Dios. La historia no termina aquí, apenas está comenzando. La ley y el pacto en el Sinaí.
Tras su liberación de la esclavitud en Egipto, los israelitas llegaron al pie del monte Sinaí, un lugar que se convertiría en el escenario de uno de los momentos más trascendentales de su historia. Aquí, Dios, que los había guiado con mano poderosa a través del Éxodo, establecería un pacto especial con ellos, marcando el comienzo de su identidad como su pueblo elegido. El monte Sinaí era imponente, cubierto de humo y fuego, y la tierra temblaba bajo la presencia de Dios. Fue una demostración clara de la majestad y santidad de aquel que había redimido a su pueblo. Desde la cima del monte, Dios habló a Moisés y le entregó los 10 mandamientos, un conjunto de leyes que servirían como base para la relación entre Israel y su Creador, así como para las relaciones entre los mismos israelitas. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud, declaró Dios, antes de enumerar los mandamientos. Estas leyes no eran meramente reglas, sino un reflejo del carácter de Dios, justo, santo y amoroso. A través de los mandamientos, Dios mostraba cómo debían vivir como una comunidad que reflejara su gloria y su justicia en la tierra. El pacto en el Sinaí no se limitó a los 10 mandamientos. Dios dio instrucciones detalladas sobre cómo debían adorarle, cómo debían construir un tabernáculo para su presencia, y cómo debían conducirse como una nación santa. Cada aspecto de la ley tenía un propósito, guiar a Israel a vivir en comunión con Dios y ser un ejemplo para las naciones. Sin embargo, mientras Moisés estaba en la cima del monte recibiendo estas instrucciones, el pueblo abajo comenzó a impacientarse. En un acto de desobediencia, construyeron un becerro de oro y lo adoraron, olvidando rápidamente las maravillas que Dios había hecho para liberarlos. Este evento marcó la fragilidad humana frente a la fidelidad divina. Aunque Dios estuvo a punto de destruirlos, la intercesión de Moisés llevó a que se renovara el pacto, mostrando tanto la justicia como la misericordia de Dios. El tabernáculo, cuya construcción fue ordenada en el Sinaí, se convirtió en un símbolo físico del pacto. Era el lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo, un recordatorio constante de su presencia y de su deseo de relacionarse con ellos. Este capítulo en el Sinaí no solo dio a Israel su identidad como una nación bajo Dios, sino que también dejó en claro la naturaleza del pacto. Dios los había escogido. Pero su relación dependía de la obediencia y fidelidad del pueblo. La ley no era una carga, sino una invitación a vivir en armonía con el Creador. El pacto en el Sinaí estableció una conexión única entre Dios e Israel, una relación destinada a ser un testimonio para el mundo. Sin embargo, también señaló un desafío: el corazón humano, propenso a desviarse, necesitaba algo más profundo, algo que esta ley anticipaba pero que no podía resolver por completo. La historia continuaría desarrollándose, apuntando hacia un cumplimiento mayor del pacto. La tierra prometida, conquista y división. Después de años vagando por el desierto, llegó el momento tan esperado, la entrada a la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, el pueblo de Israel se preparó para tomar posesión de Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham y su descendencia. Este capítulo de la historia marcó un hito, pero también trajo nuevos desafíos que pondrían a prueba la fe y la fidelidad del pueblo. La entrada a Canaán comenzó de manera milagrosa. Al igual que en el Éxodo, Dios mostró su poder al detener las aguas del río Jordán, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. El mensaje era claro: así como Dios había estado con Moisés, estaría con Josué y con su pueblo en este nuevo capítulo. Al cruzar, establecieron un monumento de piedras como recordatorio de la fidelidad de Dios, una señal para futuras generaciones. La conquista de Canaán no fue sencilla. Comenzó con la famosa caída de Jericó, donde las murallas de la ciudad colapsaron después de que el pueblo rodeara la ciudad en silencio durante 6 días y, el séptimo, alzó un gran grito de victoria. Este evento dejó claro que no era por la fuerza del pueblo, sino por el poder de Dios, que se lograría la victoria. Sin embargo, la conquista no fue uniforme ni completa. Aunque muchas ciudades fueron tomadas, los israelitas no expulsaron completamente a los habitantes de Canaán, lo que más tarde se convertiría en una fuente constante de tentación y conflicto. A pesar de esto, las tribus de Israel comenzaron a dividir la tierra entre ellas, cumpliendo la promesa que Dios había hecho siglos atrás. Con el paso del tiempo, la fidelidad del pueblo comenzó a fluctuar.
Durante la época de los jueces, Israel entró en un ciclo repetitivo, desobedecían a Dios al adorar a dioses extranjeros, enfrentaban opresión de las naciones vecinas, clamaban a Dios en su desesperación, y Él enviaba un juez para liberarlos. Sin embargo, tras la liberación, rápidamente volvían a caer en la desobediencia. Este patrón mostraba no solo la fragilidad humana, sino también la paciencia y misericordia de Dios. Entre los jueces destacaron figuras como Débora, una líder valiente y profetisa, Gedeón, quien lideró a Israel con un pequeño ejército, y Sansón, un hombre con fuerza sobrehumana pero un corazón dividido. Cada uno de ellos fue un instrumento de Dios, pero también reflejó las imperfecciones del liderazgo humano. La tierra que fluía leche y miel se convirtió en un lugar de constantes desafíos espirituales y físicos. Aunque Israel vivía en la tierra prometida, no siempre vivió según las promesas de Dios. La conquista y división de Canaán marcó un capítulo de transición, de ser un pueblo errante en el desierto a convertirse en una nación establecida. Este periodo reveló tanto la fidelidad de Dios como la necesidad de un liderazgo más duradero y un corazón transformado en el pueblo. Israel esperaba algo más, alguien más, para romper el ciclo de pecado y restaurar completamente su relación con Dios. La historia continuaba desarrollándose, llevando a una nueva etapa en el plan divino. La venida del Mesías, Jesús, el cumplimiento de las promesas. Después de siglos de espera, los judíos finalmente vieron cumplirse la promesa de un Salvador, un Mesías que traería la redención a su pueblo y al mundo entero. Jesús, nacido en Belén, es el cumplimiento de todas las profecías que los profetas habían anunciado. Desde su nacimiento, marcado por señales divinas, hasta sus enseñanzas, milagros y sacrificio, su vida fue un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Jesús nació en una humilde familia, en un pesebre, pero su llegada estaba profetizada desde mucho antes. Isaías había hablado de un niño que sería llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y así fue. Aunque los fariseos y líderes religiosos esperaban a un rey terrenal que derrotara a los romanos, Jesús vino con un reino que no era de este mundo, un reino de paz, justicia y perdón. A lo largo de su vida, Jesús reveló el corazón de Dios de una manera asombrosa. Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos y perdonó los pecados de aquellos que se arrepentían. Pero lo más importante de su vida fue su mensaje: el reino de Dios ya estaba entre ellos. A través de parábolas y enseñanzas profundas, Jesús mostró que la salvación no era algo que se ganara con buenas obras o sacrificios, sino que era un don de gracia que solo podía recibirse por fe en Él como el Hijo de Dios. A pesar de su vida perfecta, Jesús fue rechazado por muchos. Los líderes religiosos y las autoridades romanas no entendieron su mensaje y en lugar de aceptarlo como el Mesías, lo persiguieron. Pero todo esto estaba dentro del plan divino. Jesús sabía que su misión era mucho más grande que una victoria política. Él vino para ofrecer su vida como sacrificio por los pecados de la humanidad. En la cruz, Jesús cumplió con la promesa de redención que Dios había hecho desde el principio, al tomar sobre sí mismo el peso del pecado del mundo. La muerte de Jesús en la cruz no fue el final de la historia. 3 días después, resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte y ofreciendo a todos los que creen en él la vida eterna. Esta resurrección es la piedra angular del cristianismo y la prueba de que Jesús es, de hecho, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Su vida, muerte y resurrección abrieron el camino para que todos los seres humanos pudieran reconciliarse con Dios, restableciendo la relación rota por el pecado desde el principio de la humanidad. Así, a través de Jesús, se cumplió la promesa de un Salvador que no solo vino para Israel, sino para todo el mundo. Él inauguró un nuevo pacto, uno de gracia y perdón, y nos dio el ejemplo de cómo vivir en obediencia a Dios y amar a los demás. Jesús, el Mesías, no solo cumplió las profecías, sino que cambió el curso de la historia para siempre, ofreciendo una esperanza viva para todos los que creen en él. La nueva creación, el fin de la historia. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es el cierre de la narrativa bíblica y el relato del desenlace final de la humanidad y la creación. En este libro,
Juan recibe visiones extraordinarias que le revelan el regreso glorioso de Jesucristo, el juicio final de la humanidad y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Estas visiones no solo son un recordatorio del poder supremo de Dios, sino también una promesa de esperanza para todos los que han seguido a Cristo y han permanecido fieles a lo largo de los tiempos. La primera gran revelación que Juan recibe es la aparición de Jesucristo en su gloria celestial. En una visión deslumbrante, Jesús se presenta como el Rey de Reyes, con ojos como llama de fuego y una espada que sale de su boca. Este es el Cristo victorioso, el mismo que vino en humildad como el Salvador, pero ahora regresa en poder y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos. Es un recordatorio de que, aunque el mal y la injusticia hayan prevalecido por un tiempo, al final, Cristo tendrá la última palabra. El juicio final es un tema central en Apocalipsis. En el gran trono blanco, todos los muertos son resucitados y juzgados según sus obras. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son echados al lago de fuego, mientras que los justos, aquellos que han seguido a Cristo y han perseverado en la fe, reciben la recompensa eterna en la presencia de Dios. Este juicio no es solo una condena, sino también una liberación, donde el mal es finalmente derrotado y la justicia de Dios es plenamente manifestada. Pero el mensaje central de Apocalipsis no es solo sobre el juicio, es también sobre la restauración. Dios no solo va a juzgar al mundo, sino que hará todas las cosas nuevas. En el capítulo 21, Juan describe la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, desciende del cielo como una novia adornada para su esposo. Este es el cumplimiento de las promesas de Dios, un lugar donde su presencia morará con su pueblo, y donde no habrá más separaciones ni barreras entre Dios y la humanidad. Es un lugar de paz perfecta, alegría eterna y comunión inquebrantable con el Creador. El apóstol Juan, al ver esta visión, se llena de asombro y al mismo tiempo de una esperanza indescriptible. La nueva creación no es solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible y gloriosa, un lugar donde los creyentes finalmente vivirán en la perfección de la creación original, sin las distorsiones del pecado. En este nuevo mundo, Dios mismo será el sol, iluminando todo con su gloria. No habrá necesidad de lámparas, pues la luz de su presencia será suficiente. A través de Apocalipsis, la Biblia no solo nos muestra el fin de la historia, sino el comienzo de algo mucho más grandioso. Este es el último capítulo, pero también el principio de la eternidad, donde la humanidad redimida vivirá en perfecta armonía con su Creador para siempre. El libro de Apocalipsis cierra con una exhortación: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Esta oración es un anhelo profundo de los creyentes de todas las épocas, la esperanza del regreso de Cristo y la restauración final de todas las cosas. Mientras esperamos ese regreso, debemos vivir como ciudadanos del reino venidero, con los ojos puestos en la gloria futura, pero con la responsabilidad de vivir con fe, esperanza y amor en el presente. Así concluye la historia de la Biblia, un relato que comenzó en la creación perfecta, fue corrompido por el pecado, redimido por el sacrificio de Jesús y que culminará con la nueva creación. Un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la gloria de Dios será el centro de todo. La historia, aunque haya tenido momentos de sufrimiento, también nos muestra la fidelidad de Dios, su plan de salvación y la promesa de una vida eterna junto a Él.